Michael Wilson está haciendo todo lo que pensábamos que Marvin Harrison podía dar en esta temporada y mucho más. Sí. Tú no quieres ser el equipo que enfrenta a Joe Burrow después de que no pudo meter ni un solo punto la semana pasada. Es que, así como los Thundercats, hay que ver más allá de lo evidente. Es evidente que Kenneth Walker no está corriendo nada. Se nos cayó Kenneth Walker. Siento que Harold Fanning es ese tight end que está así en el borde de entrar a los mejores de la liga. Los Fantásticos. Comenzamos Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español, semifinales de Fantasy Fútbol. Muchas felicidades a todos los que han avanzado hasta esta etapa. Siéntanse bien orgullosos del logro que ha sido. Ha sido una temporada difícil, rara, cuesta arriba, muchas lesiones, muchos altibajos. Luis Obregón, la voz del más allá, me acompaña el día de hoy. Luis, antes de preguntarte cómo te fue en tus ligas, cómo estás, ya fuiste la semana por una Little Caesars, ¿no? En la semana, fíjate que, saludos, ¿cómo están? Fíjate que normalmente para mí los viernes en mi casa ¿Es día de pizza? casi que se me Ok. exige en Va. casa, Tus pedir hijas. pizza o exactamente. Qué Y bien pues ya por tus saben, hijas. Un aplauso a las hijas de Luis que y exigen ya saben, viernes de pizza. y Bien ya ahí. saben que además aquí cerca de la casa tenemos una sucursal de Little Caesars y es muy Ah, rápido. bueno. Además les gusta mucho eso, o sea que ya saben que vamos, está hot and ready, llegamos así y como va, pum, Es que recogemos, no hay que esperar y llegamos y ya sabes, así los breadsticks y demás, o claro. sea, la verdad es que sí somos asiduos de Little Caesars en esta casa. No es que sea nuestro patrocinador, pero así como el fantasy fútbol vino a revolucionar la manera en la que vemos la NFL, Little Caesars vino a revolucionar la manera en la que ordenamos una pizza. Sí, Eso de llegar a la sucursal y que y te la decir, lleves en 5 minutos vámonos. es increíble. Es O increíble. sea, Así que, a veces te tardas más pues, en la fila, porque normalmente hay gente, hay buena cantidad de claro, gente, qué sí, bueno sí, por sí, eso, sí, sí. ¿no? Te tardas más en la fila que en lo que ya saliste con tu pizza. Eso está Cierto. maravilloso. Así es. Bueno, Luis, y ahora platícanos cómo vas en tus ligas. Ya Fer Calas nos había estado platicando cómo iba en sus ligas, Sí. el dineral que ganó. Tú también andas por las mismas en cuanto a éxitos se refiere en tus ligas de fantasy. Se me hace que se fue a las Bahamas o algo así ya con Sí, el ya premio se o fue algo a así, ¿va? despilfarrar. Ya Fer no está porque ya se fue a despilfarrar el dinero. Nos abandonó por completo. Dijo: a ver, yo ya gané mi dinero, ya les Bye. ayudé bastante durante la temporada. Ahí se ven, yo ya voy a empezar a gastar. Ni modo. Probablemente. A ver si la próxima semana nos actualiza de cómo va esa finanza. Pero bueno, finalmente estoy como en la tercera parte del total de mis ligas en semifinales. Oye, nada mal. Bien, digo, es que no juego tantísimas ligas, ¿no? Entonces, Claro. la tercera parte no son tantas, pero pues en porcentaje sí es algo bueno. Estoy en semifinales en ellas y Felicidades. en una me siento no muy bien, porque a pesar de que tengo, es un Dynasty, Ujú. y es un Dynasty en donde tengo un muy, muy buen equipo, pero por nombres. En esta Ya. temporada, y justo es algo de lo que hablaremos en este show, Ujú. en esta temporada varios de mis jugadores están teniendo probablemente su peor año en, Claro. en sus Sí, sí, carreras, sí, sí, ¿no? O sea, sí, estoy sí, hablando sí. de Justin Jefferson Claro. y gente así, ¿no? Entonces, no sé cómo me siento rumbo a la semifinal en esa liga, pero pues ojalá se saque Yo adelante. Y en la otra, la verdad es que me siento bastante cómodo, creo que sí puede muchas ser. veces, Luis, muchas veces yo he llegado a semifinales y diciendo, no, no hay manera que yo Ujú, pueda destronar al primer lugar, al segundo lugar, mi equipo no está dando y sucede exactamente lo contrario. Yo en un Dynasty ujú. avancé a semifinales, no entiendo por qué. Sí. Es un Ajá. superflex. Ok. Superflex, para quienes no estén Ajá. familiarizados, te permite utilizar un coreback. En Todos la mis posición de quarterbacks flex. estaban, excepto uno, todos mis quarterbacks estaban lesionados. Ujú. Mis quarterbacks suplentes eran Sam Howell, Aidan Ajá. O'Connell, o sea, de esos que acumulas por Sí, si sí, sí. acaso, ¿no? Tuve que Ajá. poner a Choba Howard en el Superflex, pero Okey. tengo a Amon-Ra St. Brown, tenía a, no recuerdo si Kyle Pitts, y eso compensó la falta de quarterback. Bueno. Uf, ahorita. Ahora para Ajá. semifinales, me acabo de meter a ver mi equipo
la joya que me encontré en la banca, Gardner Minshew. ¡Uy! ¡Qué maravilla! Titular inmediato. Sí, no, ya, o sea, Chuba Hubbard, muchas gracias, pero vas a la banca directito y al Superflex Gardner Minshew. Así Muy que bien. no se den por vencidos, vamos con todo con estas semifinales y justo en este episodio, Luis, los vamos a ayudar a llevar esta semana 16. Lo más importante, las repercusiones de la lesión de Patrick Mahomes, ya lo decías tú, jugadores de renombre que han estado a la baja, muchas lesiones de running backs de las que hay que estar al pendiente y mucho, mucho más. Así que no se despeguen y vámonos con la bolita de cristal. La bolita de cristal. Empecemos con los quarterbacks. Qué lástima la lesión de Patrick Mahomes, ¿no? Sí, caray. Totalmente. Queríamos que la dinastía se tomara un descanso. Ya era muchos Chiefs en playoffs, muchos Chiefs siempre en el campeonato de la conferencia, llegando al Super Bowl. Ya decíamos, ya chale, hay que darle oportunidad a otros equipos. Ajá. Absolutamente nadie quería que esto terminara de la peor Exacto. manera posible para Pat Mahomes y los Chiefs. Una temporada de pesadilla termina aún peor. Increíble. Horrible. Sí. Feo por las repercusiones, ¿no? Que tiene, no Sí, solo en sí. fantasy para estas 2 semanas que nos queda, sino en el panorama de Mahomes de cuándo podrá volver. Ya fue operado en Dallas, así que a partir de ese día de operación que fue ayer, me parece, el día martes o el día lunes, El a lunes, partir ¿no? de ahí, Ajá, sí. a contar ya los meses para su recuperación entre 8 y 9, Luis. Es que es bien interesante porque creo que sospechábamos con alto grado de certeza que los Chiefs no iban a calificar a playoffs por Claro. cómo estaban jugando. Pero hasta Ya, ahí, ya. eso era suficiente, ya. Sí, sí, sí. No había por qué agregarle insulto a la herida, ¿no? Como Ujú. dicen. Entonces, el No, hecho no, de no. que se lesionara Patrick Mahomes no estuvo Sí. padre. Lo que me llamó muchísimo la atención fue lo que mencionas de normalmente lo que se ve es que un jugador se lesiona, tiene ese tipo de lesiones, pasan unos días, casi una semana para que se baje la inflamación y demás, y Cierto. entonces es cuando se operan. Patrick Mahomes se operó al día siguiente. Sí, sí, sí. O sea, así. O sea, eso te habla de No, bueno, cómo la mentalidad, o sea, es hay una ya. cosa diferente, Claro. exactamente, así de, me acabo de lesionar hace unas horas y ya estoy Ya. empezando mi regreso. ¿Qué La significa rehabilitación, eso? sí. ¿Operarme? Órale, ese es el primer paso de una Va. vez, ya ahorita, ¿no? Entonces eso está bien interesante, pero es bueno, en el panorama fantasy, no sé si ahí tú me dirás mejor. ¿Eso tiene implicaciones para las opciones de los Chiefs o no tanto? O sea, Gardner Minshew, ya lo mencionabas hace un Ujú. momento, ¿va a ser radicalmente diferente Sí. en producción fantasy a lo que nos aportaba Patrick Mahomes? Yo creo que sí, Luis, porque Mm, al final de cuentas, con todos los altibajos que había estado teniendo Mahomes y las propias opciones aéreas, llámese Rashee Rice, Travis Kelce, perdón, Mahomes tenía algo que podía explotar en cualquier momento y nos ofreció esos juegos de explosión, le daba un piso estable, mal que viene a Rashee Rice, nada espectacular, pero un piso relativamente bueno. Con Gardner Minshew, sinceramente, no lo sé. Sabemos no. que Gardner Minshew nos ha emocionado en el pasado Sí. con actuaciones James Winskescas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así de Al puras igual que tripas, ¿no? Así sin de llegar a Jacoby Brissett, porque a mí me parece que Jacoby Brissett ya está en un lugar arriba de lo que James Winston nos había ofrecido. totalmente. Ha sido Sí, sí. increíble. De hecho, James Winston, Jacoby Brissett, se los adelanto, es mi jugador hot and ready, Ujú. pero ahorita hablaremos de él específicamente. Y con Gardner Minshew sí siento volatilidad en las opciones. Rashee Rice lo veo más un wide receiver 18 con un piso no tan estable. A Travis Kelce lo veo como un tight end top 10. Es decir, sí me preocupa, pero al final de cuentas siguen siendo opciones utilizables porque la ofensiva en general sigue siendo la misma, sin Pat Mahomes, que es el elemento importante, pero al final de cuentas una ofensiva que puede carburar y con un Gardner Minshew que ya tiene ahí mucho tiempo como para saber qué hará. No va a ser un improvisado que llegue a la posición de quarterback. No esperemos algo como lo que sucedió con Philip Rivers en los Colts. Así que hay que utilizarlos, pero hay que limitar expectativas.
¿Qué me dirías de este posible hecho de que Andy Reid y la ofensiva de los Chiefs diseñe algo sencillo y de pases rápidos para Gardner Minshew y por lo menos esta semana podamos ver una actuación interesante de su parte? Es decir, hemos visto que mucho hacen eso los coaches, ¿no? O sea, Sí. digamos que simplifican y destilan el playbook a su mínima expresión, por así Sí, decirlo, para que el backup sea funcional, ¿no? claro. Y creo que estas dos opciones específicamente, Rashee Rice y Travis Kelce, se prestan para eso, ¿no? O sea, de Totalmente. un segundo, balón afuera, Sí, y tú RPO. generas las yardas después de la recepción, genéralo con tu velocidad, Rashee Rice, con Exacto, la experiencia de Travis Kelce, sí, sin duda lo veo. ¿no? Porque además, Luis, no hay que perder de vista que este equipo no tiene ataque terrestre. No es como que, vamos Exacto. a que nuestro suplente dependa del juego terrestre. No, no hay. La No, no, semana no. pasada, ninguno de los corredores generó más de 30 yardas por tierra. Era increíble. De Exacto. hecho, muchos, Ajá, entre ellos Ciro Procuna, ajá. atribuye un poco la lesión de Pat Mahomes a la falta de juego terrestre porque Mahomes estaba siendo forzado a correr de más esta Mm, temporada, ¿no? ujú. Y se veía como un riesgo mucho mayor ahí de Mahomes. Así que eso también hay que Así tenerlo en es. cuenta, pero pues sí, en general, limitar muchas expectativas, también porque ya no juega nada. No sé si Rashee Rice, Travis Kelce tengan algún incentivo monetario, Ese es un ¿no? gran Por punto. Ujú. alcanzar que pues quieran seguir en el terreno de juego dándolo todo. Ese es un puntazo, ¿eh? Si ustedes quieren como investigar un poquito más Sí, allá de eso, chequen qué jugadores tienen incentivos estas últimas semanas. Son sí, grandes opciones a alinear en fantasy porque pues van a querer producir y producir y producir, ¿no? sí, sobre todo para semana 17 de equipos que ya Sí, están eliminados, esos sí, jugadores que sí, tienen sí. incentivos le van a decir al coach, no me dejes en la banca, pero ni por error. Sí, no me dejes en la... Y además, si estoy en el campo, van a hablar con el quarterback y van a decir, por favor, manufactúrame un toque, lo que sea, para Si que, tú me desbloqueas el bono, o sea, pues pues claro, te invito a ahí. cenar y te da algo para tu familia, algo, ¿no? Sí, Exacto, claro, sí, sí, un sí. buen regalo de Navidad, o sí, 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 Exacto, sí, sí, sí. Y eso es práctica común, ¿eh? O sea, no es claro. ninguna sorpresa, todo el mundo lo hace. Pero bueno, ok, ese es uno. Ahora, Trevor Lawrence, Uf, Mau, uf, ¿qué onda? A ver, Trevor viene. Lawrence. Lo de Trevor Lawrence es algo, de verdad, vivimos a veces, me parece, fuera de la galaxia fantasy, ¿no? Ajá. Usando nuestra sección Ujú. en una realidad alterna. Es increíble lo que ha estado haciendo Trevor Lawrence en las últimas semanas, porque no solo es el juego de la semana 15 frente a los Jets en la que tiene su mejor producción fantasy en su carrera, y no solo eso, sino la mejor producción para un quarterback esta temporada, Ujú. superando a Josh Allen, a Jackson Dart, a Drake May. Nadie había producido la cantidad de puntos que produjo Trevor Es Lawrence que la 6 semana pasada. touchdowns, 6 Ah, touchdowns totales, ¿no? increíble. Bueno, Travis Etienne, tres touchdowns por recepción. O sea, fue una Sí, absoluta locura. Y sí, obviamente, vemos en pantalla y decimos, bueno, es que eran los Jets. Exactamente. Ese es el pues tema. Era sí. contra los Jets. Ujú. En las últimas semanas, ¿cuántas veces Trevor Lawrence ha enfrentado a una defensa como la de los Broncos a la que va a enfrentar en semana 16? Ahí Y está el esa es asunto. mi mayor preocupación, Luis. Ujú, sí, ahí está el Porque asunto. sí, porque te puedes ir con la finta de Trevor Lawrence trae una racha buenísima, viene de explotar, nadie lo va a parar. O sea, Nick Bonito, Jonathan Cooper, Pat Surtain, ahí Está es la donde nueva puede venir un golpe de Hufanga y realidad, demás, claro, claro, sí. un Ujú. golpe de realidad para Trevor Lawrence. Yo lo tengo fuera de mi top 12 esta semana. Está bien interesante porque justo eh, el asunto con Trevor Lawrence es que tuvo su mejor partido probablemente en su carrera, o sea, por lo Sí, menos el sí, más sí, sí, sí. productivo, ¿no? No tiene la culpa de haber tenido a quien tuvo enfrente. Y muchas veces ese efecto como que deslumbra, ¿no? Y, Claro. y uno se puede ir con esa finta y creer que esa es la nueva norma, porque además de esa actuación, las anteriores habían sido satisfactorias, entonces puedes decir, Sí, me voy a montar a la cresta de la ola. Vámonos con Trevor Lawrence, sí, la defensiva de los Broncos y no sé qué, pero velo, juegazo se está dando. Híjole, sí, no el sé, o problema sea, es que la ola no va a reventar en una playa del Caribe, sino en un muro.
Ese es el Sí, problema. sí, y el asunto es que probablemente además justo la ola ya llegó a su punto más alto. Claro, Ahora va para abajo. y ahora, ¿para dónde? Para abajo. Exactamente, ahora va Y para a abajo, ver, ¿no? no Entonces, nos podemos culpar, Luis, esta es otra. ujú, Si a Trevor Lawrence le llega a ir bien frente a los Broncos y dejamos 20 puntos en la banca. Porque del ese otro lado tenemos el caso de Bo Nix, ujú, que hubo reclamos la semana pasada que yo dije que ajá, había que dejarlo en la banca sí, porque había lanzado un pase de touchdown en sus últimos 3 juegos, se ajá. enfrentaba a una defensiva top 5 y Bo Nix explotó. ¿Fue un error dejarlo en la banca? No, para nada. Fue la Es que decisión eso es correcta. sí, No va a sí, ser un sí. error dejar en la banca a Trevor Lawrence y en caso que llegue a explotar, no podemos que de esta decisión, no quiero decir error, pero esta decisión nos persiga el resto de la temporada. Creo que es siempre lo digo en esto y en muchas cosas, o sea, cuando los coaches se la juegan en cuarta o cuando van por 2 al final del partido o algo así, hay Ujú, que separar los juicios, ¿no? Tienes que juzgar por un lado la decisión, por otro lado la ejecución y por claro, otro lado el resultado. Son 3 exactamente. juicios diferentes, ¿no? Totalmente. Me Entonces, encanta. Sí, así, justamente. La decisión fue correcta, sí. ¿El resultado fue el esperado? No. ¿Y ujú. eso lo convierte en una decisión incorrecta al final? No, probablemente no. No, Depende de la exactamente. situación. Así lo Sí. mismo en fantasy. Acá, y yo le meto ese tercer elemento cuando es fútbol real a la ejecución, ¿no? O sea, Claro. pudiste haber tomado una buena decisión y Ujú. la ejecución fue muy mala. Entonces, eso te Bueno, lleva a una mala decisión en fantasy le pudiéramos o meter los puntos basura, por ejemplo, ¿no? O la propia claro, ejecución también. sí, 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 Final de ajá, cuentas, nosotros no, pues, no está en nuestras manos ese tema. En nuestras manos está analizar qué es lo que puede pasar con el escenario que se nos presenta. Y en ese exacto. sentido, Luis, también me parece que esta semana, además de con Trevor Lawrence, hay que Ujú, tener cuidado con Dak Prescott, que enfrenta a los Chargers, que están ganando a base de defensa. Jordan Love enfrentando a los Bears. ujú. Matthew Stafford enfrentando a los Seahawks y Caleb Williams Uf, enfrentando a los Packers. Son híjole, 4 quarterbacks que qué difícil. regularmente utilizaste en algún momento en la temporada. Matthew Stafford ni se diga, Dak Prescott, ¿no? El propio Caleb Williams y Jordan Love. Y ahora me parece que la banca puede ser la opción para estos 4 también. A ver, es que estás hablando de que Matthew Stafford está dando un temporadón en fantasy también, ¿no? O sea, independientemente de lo que Sí. hace en fútbol real, eh, en fantasy Matthew Ujú. Stafford se había convertido en un titular indiscutible, ¿no? Por decir uno, Sí. porque lo mismo puedes decir de Dak Prescott que tiene pues, a los receptores más productivos, ¿no? Ujú. De la temporada en general. Pero Matthew Stafford va a estar muy probablemente sin Davante Adams, Luis. Sin Davante Adams, exactamente. Luego, Dak Prescott eliminado, o bueno, prácticamente eliminado. Ey, ey, Jordan ey, Love, todavía hay esperanzas, Luis. Oye, 1%, ¿cómo un Cowboy? 1%. No, menos de 1%, de hecho. Creo que es 0.6%. Sí, Pero hay esperanzas. O sea, exactamente. esperanzas hay. Exactamente, ¿no? Es Luego, como la película de Dumb and Dumber. ¿Te acuerdas? so Cuando you're le saying di there's a chance? So you're saying there's a chance? Bueno. Exactamente. Sí, y Jordan Love y Caleb Williams enfrentándose el uno al otro en un partido que no sabes qué va a pasar, porque bueno, Jordan Love Sí. de repente estaba jugando muy bien, pero y mismo caso de ahora sin Christian Watson, Ujú. eh, Pero etcétera. Y Jordan Love siempre ha sido muy intermitente, muy inconstante en fantasy esta temporada, similar a lo que vimos con Bo Nix, el propio Caleb Williams, enfrentándose el uno al otro, seguramente en condiciones climáticas adversas. Recuerden también importante para semana 16 que lo estaba ujú, dejando pasar, Luis, es que tenemos 2 juegos el sábado, ¿eh? No se me sí, vayan a ir el viernes de fin de semana, de fiesta, de posada y decir, el domingo me encargo de en la mis equipos de mañana, fantasy fútbol porque van a cometer un grave error. El sábado hay importante. 2 juegos, hay que poner alineaciones el sábado Sí, temprano o el viernes en la noche. sí, 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 eso es cosa bien importante. Ahora, me gustaría, o sea, aquí dimos 2, 4, 5 nombres, ¿Sí? por lo menos, de quarterbacks, que normalmente estamos usando como titulares. O sea, Sí. eso quiere ¿A quién decir sí? que ¿A quién sí? exactamente, decimos, hay en la torre, y entonces, ¿qué hago? Porque, pues, el que me trajo hasta acá de quarterback fue Ujú. Dak Prescott, ¿no? Y y Sí. y esta semana, entonces, ¿ya no?
¿qué Ahí hago? te O va, sea, tenemos que... opciones Ajá, mejores de los 5 que dijimos. Justin Herbert me parece que puede tener un muy buen juego. La ajá. defensa de los Cowboys medio volvió ahí a las andadas. Brock Purdy, no estoy dando nombres que quizá vayan a estar disponibles Ujú, en en waivers, ahorita waivers. llegaré a ese tema, pero que sí puede haber sido tu segundo quarterback en tu equipo, ¿no? Ujú, Por ejemplo, el tema Jared Goff, Jacoby Brissett, ni se diga. Brissett tiene que ser titular sí o sí. Es mi ujú. hot and ready de esta semana, insisto, lo que hizo contra los Texans. El único quarterback, de verdad, el único quarterback en toda la temporada en generar más de 20 puntos fantasy contra la defensa de los Texans es el nuevo héroe mundial de fantasy fútbol, Jacoby Brissett. Es que Así de fácil. qué locura. Y además, ¿sabes qué? Eso me hace pensar, además, ahora que vemos en pantalla para los que nos ven en video, cómo Trey McBride, qué No, locura. bueno, O sea, él se echó, o sea, del equipo al hombro, ¿no? O sea, los Cardinals hicieron todo el avión de Trey McBride, ¿no? Básicamente. claro. Este, y, y bueno, Jacoby Brissett hemos visto que se ha convertido en eso, o sea, en un tipo que va a pasar y pasar y pasar y pasar y además hacerlo con un grado de efectividad Sí, alto. O sea, no increíble. es nada más voy a lanzar casi 50 veces el balón y voy a completar 20. No, ¿No? Desde, o que, sea, desde que lo hicieron titular los Cardinals, Jacoby Brissett es uno de los mejores 5 quarterbacks en porcentaje de pases completos, que exacto. parecía, Luis, insostenible cuando estábamos viendo la cantidad de pases que estaba lanzando. Decíamos, más de 40 pases por juego, ese porcentaje va a No es caer sostenible. eventualmente y va a implosionar. No pasó. Y no Eso va es, a pasar. eso es lo que a mí me llama muchísimo la atención, el cómo de verdad completa muchos pases y no son así dump offs, ¿eh? Sí hay su componente así de pase cortito, Sí. pero downfield, o sea, campo arriba, en el centro, pegado al sideline, o sea, Ujú. pases complicados y Jacoby Brissett lo está poniendo en el lugar que los tiene que poner, con la fuerza que los tiene que poner. La verdad está Sí. muy impresionante lo de Jacoby Brissett. Se está comprando más años de carrera en la Sí, NFL, probablemente, ¿eh? Yo, ¿no? O yo sea, creo que si los ujú, Cardinals toman la decisión de ujú. deshacerse de Kyler Murray, Jacoby Brissett puede ser una muy buena opción en 2026 Dale, para ellos, exacto. sin apresurar la decisión de ir por un quarterback en el draft, porque no es una muy buena camada para ir por Sí, un quarterback si te hace falta uno. exactamente. O Así sea, que, estás en la situación en la de, mira, me voy a ir con Jacoby Brissett la próxima temporada. Tal vez tome un quarterback en el segundo día, tal vez en el claro, tercero. un Tyler Shaw, por ejemplo, que de hecho Tyler Shaw es opción fantasy, Gran quizá opción. mejor o en el rango de Matthew Stafford y de Ujú. Trevor Lawrence esta semana. Así que no lo descarten. Es complicado a veces, Luis, obviamente dices, ¿cómo voy a dejar en la banca a Matthew Stafford para poner a Tyler Shaw? Por favor, no. ¿En la No, semifinal? Solo, Por solo saber favor. que son opciones en rango similar. Si Exacto. tú quieres confiar en el de siempre, en Matthew Stafford, está Ajá. bien. Solo Ujú. limitas tus expectativas y quizá en la posición de running back, de wide receiver o en el flex, creo que es mejor en el flex, ahí es donde tienes que arriesgar un poco con opciones sin tanto piso estable, pero con mucho upside esta semana. Oye, y como tú ya diste tu hot and ready, que es Jacoby Brissett, te voy a contar el ¿Cuál es mío. el tuyo? Yo creo que es Joe Burrow esta temporada. Ok. A ver, tú Esta no semana. quieres ser, sí, tú no quieres Ujú. ser el equipo que enfrenta a Joe Burrow después de que no pudo meter ni un solo punto la semana pasada. Joe Eso es Burrow cierto. es un tipo que se lo toma muy en serio eso. Sí. O Ujú. sea, que cuando lo ves así con el ceño fruncido, hablándole a la cámara, uf, Sí, ya dices, valió. cuidado, Exactamente, cuidado. ¿no? Y siento que eso le pasó la semana pasada. O sea, él mismo dijo, ningún equipo de NFL habría ganado conmigo como quarterback esta semana, ¿no? Así después del partido, ningún equipo, porque Sí, jugué sí, de sí, sí, la, o sí. sea, Si no muy le mal. quieren echar la culpa a la línea ofensiva de los Bengals o a la falta de opciones, a la Exactamente, defensa. Digo, también hay que maquillar, ¿no? Esas derrotas a exactamente, ¿no? veces. Entonces, él se hizo completamente responsable y demás, y entonces siento que contra Miami, creo que puede tener una buena salida. Sí, Es una defensiva que permite la 10ª mayor cantidad de puntos a quarterbacks que sí, sí, enfrenta. sí. Entonces creo que Joe Burrow puede ser una buena opción para esta semana. Me 15, no, gusta. 16, perdón. Ahí está. 16 ya. Me gusta lo de Joe Burrow. Lleva 2 juegos consecutivos con 2 intercepciones, pero frente a Miami creo que sí puede resultar una buena opción y de hecho lo tengo dentro de mi top
8, es mi quarterback Mira. 6 en rankings, así que Ándale, ahí está. coincido contigo. En el over-under de nuestra bolita de cristal, Luis, tenemos a Justin Herbert frente a los Cowboys, proyecta 20.51 puntos. No sé si el algoritmo, obviamente, al ser un algoritmo, ¿no? Pues utiliza datos generales de toda la temporada y toma en cuenta cuando los Cowboys eran una absoluta Muy coladera. malos. Eso ya no es tan así, pero creo que los Cowboys volvieron a dar un bajón defensivo en las últimas 2 semanas. Over-under de Herbert de 20.51 puntos. Yo creo que está muy cercana esa proyección. O sea, sí veo a También creo. Herbert dando 20. Sí. Ah, Te causa conflicto el punto 51. exactamente, pues es que ahí está el truco, ¿no? O sea, Ahí para está que el digas truco. el Exacto. punto 5 Sí, es sí, para que sí, digas sí, over-under. sí, sí. Pues yo diría over, pues ya nomás porque Vamos con el over. Vamos con el over de sí, Justin sí. Herbert. Sí. Ya tercera semana recuperado de lo de la mano. Vamos a ver si por fin aparece el Ladd McConkey, que es otro que ha estado desaparecido, pero también voy con el over. Después tenemos a Baker Mayfield contra los Panthers, un juego que prácticamente decide la división sur de la Nacional. Proyecta 19.63 puntos fantasy. No me gusta. A mí tampoco. O voy a ir under, por el under ligero, Sí. No creo que vaya a ser una semana de 15 puntos para Baker Mayfield, pero tampoco de 20. ¿Sabes cuál es el único aliciente? Mike Evans. Sí. ¿No? Sí. O sea, si Ahorita dijeras, hablaremos bueno, de Meke Buka, por cierto, que es otro exacto. también que se nos ha caído terriblemente. Si dijeras, bueno, Mike Evans va a tener otro partidazo como el de la semana pasada, eso puede empujarlo, pero no mucho más que eso. De acuerdo. Yo diría under. Sí. Y después tenemos a Jackson Dart, que también quedó a deber la semana pasada. Va a enfrentar a los Vikings y proyecta 17.39 puntos, lo que me parece una falta de respeto absoluta. Contra Minnesota. A ver. ¿Cómo? No ve, es que, a ver, entiendo. Over, vamos, over. Entiendo, va. A ver, te voy a plantear un over-under de Jackson Dart. 0.5 visitas a la Blue Tent de Jackson Dart. No seas así, Luis, no seas así. Over-under. Oye, estaba viendo que... ¿Ha tenido una por juego? Exacto, no, en 5 de sus 10 inicios a la mitad. Pues ahí está 0.5. No, pues esa línea está muy mañosa. Sí. Exactamente, ¿no? Qué locura lo de Jackson, pero bueno, ok. A ver, ¿empieza a preocupar al nivel de lo de Tua Tagovailoa, lo de Jackson Dart? ¿O no estamos todavía en ese rango? Todavía estemos ahí, pero pues creo que sí va para allá, ¿no? O sea, es que es que lo de Tua fue hasta que espantaba, ¿no? Sí, no, bueno, claro, o sea, pues, sí. Su carrera y hasta pues, incluso su vida, ¿no? Decíamos, en una de esas era bien complicado lo de Tua. Qué bueno que se recuperó, qué bueno que ya hemos tenido mucho tiempo sin saber de una conmoción de Tua. Ojalá que Jackson Dart pues se cuide porque perfila para ser un muy buen quarterback. Para mí, Jackson Dart puede tener esta curva de aprendizaje como Drake May. Sí, exacto. Y lo hemos dicho. Sí. Y es que el asunto es que no son solo las conmociones, es que si es el hombro, es que si es el no sé cuánto. O sea, claro. Porque, pues, pero yo vuelvo a lo mismo, no puedes limitar a un quarterback con movilidad. Así juega. Así o sea, juega. Sí. Así es. Es nada más una cuestión de coaching que le des herramientas para hacerlo de manera un poco más inteligente y que le des un esquema en el que eso sea un recurso, no la base de su juego. Exacto, ¿no? totalmente de acuerdo. Pero es como si quisieras decir que Micah Parsons debió haber presionado menos al quarterback porque estaba en riesgo una lesión o un linebacker o un defensive end, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque cuando ejerce presión, pues entra en la línea y el choque con la línea te puede hacer palanca con la rodilla. Entonces, limita tu juego. No, perdón, pero pues si mi juego es así y esa es mi posición, déjenme hacer lo que sé hacer, ¿no? O sea, no puedes limitar a uno de tus estelares solo por pensar de, no es que se me va a lesionar. Es como tener el Porsche en tu cochera y decir, no lo voy a sacar porque hay muchos baches en la ciudad. Bueno, eso debiste de haber pensado antes de comprar el carro. Sí, o sea, me voy a comprar el Porsche, pero nada más lo voy a usar para ir al súper, ¿no? Y de regreso, nada más. Muy bien. Respeto a los gustos de cada quien. Yo nunca compraría un coche tan caro. Nunca.
O sea, de verdad no. Cuestión de gustos, Digo, yo creo. ojalá algún día pueda tener el dinero para hacerlo, Exacto, ¿no? ese es el asunto, cuando Pero tienes no las lo haría. posibilidades. De verdad, no lo haría. Luis, te lo juro que Ajá. no lo haría. Muy bien. O sea, un carro es un carro. ¿Cuál es su función? Llevarte de un lado a otro, punto. Que sea cómodo y ya. Y que no te cause problemas. Creo que eso es lo más importante. Ándale, Un carro, cuando vayan a comprar carro, hagan su research de cuáles son los que dan menos problemas. menos Porque hay problema. unos que luego salen de verdad medios malos. Pero bueno, Muy ya bien. hasta consejos automotrices estamos dando aquí, no solo de Exactamente. fantasy fútbol. Si ustedes tienen para comprar el Porsche, cómprenlo, pero O no, úsenlo. como O quieran, no. no, Y exacto. si lo compran, pues úsenlo, porque Muy bien. tenerlo ahí nada más estacionado, pues como que no, para que se vea bonito ahí en el Porsche o en la cochera de su casa. Vámonos con los running backs rápidamente, Luis. Ujú. Lesiones a estar al pendiente: Javonte Williams, R.G. Harvey, Woody Marks, Devin Neal y quien ya fue descartado, Bam Knight con los Cardinals, Michael Carter. Pudiera parecer una opción viable por volumen y por enfrentamiento contra los Falcons. Yo lo tengo fuera de mi top 24 por ahora, Michael Carter. Así que hay que tener cuidado. Y de los demás, no hay que tomar decisiones precipitadas. Hay que esperar y ver si logran jugar. Pero obviamente, Javonte Williams, si no juega, ¿quién es el siguiente en los Cowboys, Luis? ¿Malik Davis? Malik Davis es el único en el roster, además. Es que luego mira, vamos Ajá. a ver, porque ya estamos Ese es el hablando. asunto. R.G. Harvey era el segundo ya, ¿no? Detrás de J.K. Dobbins. Si no está R.G. Harvey, entonces, pues Jalil McLaughlin. Exacto. Es lo que hay. Goody Marks. Si no está Goody Marks, ¿Cómo se Jaguar llama? Jordan. Jaguar Jordan, que además Jaguar. tuvo un montón de carga de Yardas. trabajo el domingo, Sí, ¿no? yardas. Sí, Ajá. Jaguar Jordan es Ujú. el nombre hipster de la semana en la Sí, qué posición de locura. running back. Hay que estar al pendiente si no juega Marks, porque además se enfrentan a los Raiders. Entonces, ahí Exacto. sí me parece muy Ahí sí hay utilizable. valor, ¿no? O sea, Ahí y sí hay valor. especular un poquito no Sí. está del todo descabellado con ese No, para nombre, ¿no? nada. Sí, Muy bien. y se pueden sorprender, porque yo, justo antes de entrar a los Fantásticos, además de poner a Gardner Minshew de titular en un Superflex, encontré a Jaguar Jordan en una liga en la que estoy en semifinales. Sí, es que Jaguar Jordan es la primera vez que escuchaste ese nombre, Sí, probablemente el sin duda. domingo, cuando Sí, claro. estabas viendo el juego de los Texans, Los ¿no? Si es Texans que lo también. viste. Los Texans también dijeron que, bueno, y oye, ¿quién sigue de running back aquí en el Exactamente. roster? Así de, Yo, yo, pues, coach. órale. Pues bueno, vas dentro, ¿no? ¿Eh? Como con los Colts estaba leyendo que Tyler Ujú. Warren es su quarterback de emergencia. Imagínate que lo hubieran tenido que utilizar, hubiera sido una chulada. Pero bueno, Sí, sí, sí. con Devin Neal en los Saints, aquí sí la situación es de alejarte. Si Devin Neal no puede estar y tampoco Alvin Kamara, no utilizar a Evan Hull, no utilizar a Audric Estime, la verdad es que aquí ya nada me interesaría. Así que esas son las opciones de Ahí está. lesiones. Perfectamente. Después, Luis, hablabas de jugadores de renombre que han ido a la baja. Ashton Jeanty, si alguien llegó a sus semifinales con Ashton Jeanty, perdón, tienes un equipazo Eso te iba a aparte. decir, O sea, tienes un equipazo en otros lados. has avanzado a Ajá. pesar de tener a Ashton Jeanty, porque ya son Ajá. 3 semanas consecutivas con menos de 36 yardas terrestres. Creo que es momento de saber que has avanzado a semifinales, como decía, a pesar de tener a Ashton Jeanty, y es momento de pensar en dejarlo en la banca, porque contra los Chargers yo no veo manera, en contra de los Texans no veo manera en la que pueda generar más de 35 yardas terrestres, quizás 50, ya yéndome así a su punto máximo. La línea ofensiva de los Raiders es una de las peores que yo he visto en mi vida. Sí, y ese es probablemente el problema más grande para Ashton Jeanty, ¿no? Es que cada vez que recibe el balón de la mano de quien sea el quarterback, tiene prácticamente a un defensivo encima instantáneamente, Sí. ¿no? Y sí, su juego es romper tacleadas, ok, va, pero una que otra vez, ¿no? No puede ser así, y creo que se traslada y es un reflejo muy claro de cómo la ofensiva de los Raiders parece que no tiene ningún rumbo. Probablemente lo que más te puede ofrecer Jeanty en cuanto a puntos sea pues un poco recibiendo el balón, ¿no? O sea, si juegas PPR, half PPR, pues vas a tener 4 o 5 recepciones por ahí por partido,
y esos sean los puntos que te puede dar como piso, y pues si llega a las 30 Sí, yardas que tenemos ahí proyectadas, pues son 8 puntos. ¿En serio quieres 8 puntos de tu sí, sí, sí. corredor? ¿No? No, 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 para nada. O sea, opciones que pudiéramos utilizar en el mismo rango de Ashton Jeanty, a quien tengo pues prácticamente fuera de mi top 24, a Marion Hampton, a Kenneth Gainwell, a Rico Duro, al propio Michael Carter, creo que puede tener más upside. Tony Pollard, que ha estado ¿Qué generando tal? Lo yardas de Tony de Pollard, sí. manera increíble, así de la nada empezó a surgir Tony Pollard, ¿no? Sí. Y todo empezó en contra de la defensa de los Browns. Y dijimos, nada, esto fue cosa de Ajá, una sola semana y no, Tony Pollard ahí va. ajá. Así que pues tengan mucho cuidado con Ashton Jeanty. Tu hot and ready de la semana, ¿quién es, Luis? Y que obviamente pudiéramos utilizar en vez de Ashton Jeanty. Justamente lo acabas de mencionar, me parece que O'Marion Hampton puede ser una muy buena opción esta semana. Lleva 2 consecutivas con al Ujú. menos 15 toques en esta ofensiva. Está Sí, regresando a buen ritmo, y además lo que me gusta es que le están dando estos que son los toques como de calidad, ¿no? Los que nos interesan, ¿no? Que son sí. tercer down, zona roja, o sea, son buena calidad de toques los que está teniendo Marion Hampton. De repente rompe una jugada para más de 10 yardas. Entonces, me parece que esta semana es una buena opción a Marion Hampton. Me encanta que traigas a la mesa la estadística toques de calidad, que es algo que no hablamos recurrentemente, porque ya es escarbar mucho más en los analytics, ¿no? Pero para a quienes les gustan, Ajá. investiguen, porque no todos los toques son creados iguales. No todos los Ujú. toques valen lo mismo en Sí, cuanto sí, a sí. expectativa de puntos fantasy a generar. Porque no me digan que un toque dentro de la yarda 5 de la ofensiva vale lo mismo que un toque en la yarda 10 del rival. Totalmente diferente. La Ujú. expectativa de puntos fantasy Es aumenta. mucho más grande. Y Ujú. cuando tienes jugadores que tienen estos toques de calidad, tienes una expectativa de puntos fantasy mucho Más más grande. alta. Me gusta. También el enfrentamiento lo es todo en fantasy. Y Quinshon Judkins, a pesar de que ha tenido 2 semanas o 3 semanas de bajón ya en su carrera, enfrenta a los Bills, que siguen siendo de alguna manera una coladera por la vía terrestre. Los Bills, Sí. si quieren llegar lejos en playoffs, tienen que encontrar la manera de detener el juego terrestre y tienen que empezar por Quinshon Judkins. No sé si lo vayan a lograr. Quiero confiar en Judkins por volumen y creo que contra Buffalo lo pueden hacer de buena manera los Browns, que además que esa ofensiva debería depender de Quinshon Judkins y no de Shedeur Sanders. Sí, exacto. Y creo que le están dando un poco de correa libre a Shedeur Sanders para ver qué Mucha. tienen en él, Sí, ¿no? O sí, sea, sí. Y es no la, los la decisión culpo. correcta, Luis, ¿no? Al final de Exactamente, cuentas. no los culpo, está muy bien, pero sí, Quinshon Judkins, pues tendría que ser, y un poco había venido siendo esa opción como recurrente, y lo que Sí. hacían los Browns, ¿no? Ujú. Últimamente, tal vez no tanto, pero creo que finalmente cuando tiene esas oportunidades las aprovecha y puede ser una muy buena opción fantasy. Venga. Sí, de acuerdo. Así es. Y creo Ujú. que los Browns están en el camino correcto, como tú dices, así como los Saints con Tyler Shaw, decir, a ver, va, suelta el Dale, brazo, sí, demuestra qué es lo que tienes claro. para nosotros poder tomar una decisión a futuro. No Y tenemos están nada que perder. Dale, ¿no? Exacto. exactamente. Muy bien. En el over-under, a Jonathan Taylor le perjudicó la presencia de Philip Rivers, así como a Ajá, toda la ofensiva de los Colts. No lo podemos ajá. negar. Lo de Philip Rivers fue complicado de ver. A ver, muy Ufa. loable, bravo, Sí, neta, sí, sí, qué claro. O sea, chido. Renovó por 5 años su seguro de la NFL, así que ya toda la familia exacto. cubierta otra vez. Qué bueno, felicidades. Ajá. De verdad, si Philip Rivers lo hace para mandar un mensaje y lo dijo, si puedo dejar algo de aprendizaje para otros, qué bueno. Y la neta, mis respetos, ¿no? Porque Ujú. no es fácil después de 5 años de estar en tu sillón. Digo, a ver, se estaba ejercitando, estaba coachando, Sí, estaba pues es un un poco decir, pues. Estaba. poniéndole el Ajá, sarcasmo, ¿no? Un poco. ajá. Es muy loable regresar Ujú. a la NFL y sabíamos que iba a ser difícil. Y se le complicó a Jonathan Taylor menos de 90 yardas y ahora enfrenta a los 49ers Ajá. ya confirmado con Philip Rivers de quarterback,
proyecta 18.81 puntos. Algoritmo, ¿todo bien en casa? Es lo que decías hace rato, ¿no? O sea, creo que está tomando en cuenta esos partidos de 3 touchdowns, ¿no? Que tenía Y las Jonathan lesiones de Taylor. los 49ers, ¿no? Porque dice, el Ajá. algoritmo dice, no juega Fred Warner, no juega Bosa, no, tal. No este equipo no Sí. presiona, esta defensiva no suele presionar. Ah, bueno, listo. Over, Ujú. no, qué over ni qué nada. Under. Difícil que llegue a 18 puntos. Yo creo que es under. No va a ser un partido de, como decíamos, 7, 8 puntos de Jonathan Taylor, porque tiene todavía el volumen, ¿no? Claro. Pero si llegara a 19, ¿no? Para que fuera over, lo veo difícil. Yo esperaría un juego de 13, 14 puntos de Jonathan Taylor. Exacto. Unas 70, 80 yardas, que ha sido más o menos el rango en el que han dado las últimas semanas, y un touchdown. Y ya. Listo. Sí, 7, Un 16, running back 13. 2 bajo, ¿no? Pero Ahí no está, semana, ¿no? semana de explosión. Muy bien. Después tenemos a Travis Etienne, que sí ha explotado al por mayor, ¿no? La semana pasada, incluso lo decíamos, 3 Ujú. recepciones para touchdown, lo que nunca había hecho en su vida, pero también va a topar con pared frente a Sí, los Broncos. Broncos. Proyecta 13.43. A ver, aquí entra el factor Bashal Tutten, ¿no? Que está Parece que no juega. lesionado, parece ser que no juega, entonces eso podría darle mayor volumen de juego a Travis Etienne. Creo que aquí me voy a ir por el over, fíjate. O sea, Ok. creo que sí, ¿eh? O sea, mira, basado en esto, en el volumen, Ujú. en que contemos con un touchdown de Travis Etienne, 1, ¿no? Más las recepciones que te pueda dar, creo, 4. Ya vamos en 10. no cierto. tendrá Sí, 40 sí. yardas, ¿no? Sí, fácil. Yo Tienes creo razón, que ¿eh? yo creo que voy a ir con el over de Travis Etienne, ¿no? Vamos con el over y voy a ser congruente con mis rankings. Lo tengo como una opción top 13, top 15, a pesar de ir con la defensa de los Broncos. Ujú. Obviamente, no esperemos 25 puntos de Travis Etienne, pero No. sí más de los 13.43 que marca el algoritmo. Me gusta. Venga. Gusta. Y ahora una mini lucha fantasy. A ¿Quién ver. crees que pueda generar más puntos fantasy? ¿DeAndre Swift o Kenneth Walker? Ay, madre mía. ah, híjole, es que los Seahawks no pueden correr literalmente ya. ni aunque les paguen, ¿no? O sea, porque Nada. sí les pagan. Pero se empeñan en ese es el tema, que se siguen empeñando en correr, a Exacto. pesar de que claramente, y perdón, y aquí van a decir, ay, Mao, no es momento de bajarte del barco. No es que me baje del barco, es que así como los Thundercats, hay que ver más allá de lo evidente. Sí. Es evidente que Kenneth Walker no está corriendo nada. Se Sí, nos no. cayó Kenneth Walker. Y Todo el también juego Zach terrestre. Charbonnet sigue siendo ineficiente. Eso. Pero los Seahawks se empeñan en correr. Bueno, está bien. Sí, no, y creo que DeAndre Swift, por más que está en este comité con Monangai, Sí, en y que va INC, contra los Packers sin Micah Parsons. yo creo que puede ser DeAndre Swift la opción más Yo productiva también. esta semana. Yo también creo que DeAndre Swift Ahí generará está. más puntos fantasy. Así que con eso vamos a cerrar los running backs. Vámonos con los wide receivers, que el tiempo se nos está yendo, Luis, pero Ajá. volando, ¿eh? Sí. La plática ha estado buena. Espero que aquí sigan con nosotros en Ajá. Los Fantásticos. Aprovechen para suscribirse al podcast. Ya viene la parte importante, la de ganar ligas en semifinales y finales. Así que no se Venga. pierdan ni uno de los episodios que nos restan de wide receivers. Aquí hay muchos nombres que han sido inconstantes. ¿Qué hacemos? ¿Te parece si vamos en un rapid fire diciendo A ver. si el wide receiver que vamos a mencionar es un wide receiver 2, es un wide receiver 3 o si lo dejamos O en la banca? de plano. A ver, venga. ¿Te Vamos a parece? hacerlo así. Perfecto. Ajá. Empecemos con Justin Jefferson, que enfrenta a los Giants. ¡Ah! Había esperanzas la semana pasada. Muchas de las predicciones locas dijimos, no, esta ya es la semana de Justin Jefferson. Ahora sí. ¿Es un wide receiver 2, es un wide receiver 3 o es un banca? Ay, a ver, nada más porque va contra los Giants, voy a decir 3. Sí, Pero está bien, es la está bien. única razón. Exacto, es un wide receiver 3 porque contra los Giants dices no, en la banca y explota y no. Exacto, A nada ver, más por eso. también, Luis, si alguien está en semifinales utilizando a Ashton Jeanty, es lo mismo si alguien está en semifinales utilizando a Justin Jefferson, ¿eh? Es la que te decía yo, mira, de esa liga, que tengo a Justin Jefferson de receptor y nomás porque los dioses del fantasy son grandes, he podido avanzar. Claro, sí. Muy
Muy A bien. ver, tenemos a Emeka Egbuka, que ya hablábamos de él, enfrenta a los Panthers. Wide receiver 2, wide receiver 3 o banca. Uf. Para mí es ¿Tres? wide receiver 3 Tres también. también, ¿no? Sí, wide Ajá, receiver creo que 3. sí, tres, ¿no? Venga. Después tenemos a Stephon Diggs, que perfilaba para League Winner y se nos ha caído en las últimas 3 semanas. Enfrenta a los Ravens. Tengo un poquito más confianza en Stephon Diggs, diría 2. A ver, Yo no. ¿tú qué dices? ¿No? ¿De plano? Yo no. Ya. Yo le perdí la Ya, confianza. De hecho, está adiós. en mi sitem de Ah, de esta plano, semana órale. en NFL Fantasy en Muy bien. español. Ok. Dependerá de las opciones que tengas, Ujú. pero, a ver, en rankings es un wide receiver 3. Esa es Ujú. la realidad. Bajo, ¿eh? Wide receiver 3 bajo. Ándale, ok. Troy Franklin, Brian Thomas, Luther Burden, Keenan Allen. Incluso creo que podría poner a Michael Pittman por arriba de Stephon Diggs esta semana. Oh, grande. Wow. Es que Ok. yo no veo, no hay indicios de un aumento de volumen en Stephon Diggs Ujú. así de la nada, o sea, por esquema. ¿Me Ese es el explico? asunto, Porque se han que recibe muy alejado poco. de Exacto. utilizarlo. Ujú, Entonces recibe muy estás poco. dependiendo de Ujú. touchdowns, pero bueno. Sí, muy DK bien. Metcalf enfrentando a los Lions, wide receiver 2, 3 o banca, que ha tenido 2 semanas interesantes ahí. DK Sí. Metcalf, como que ha recobrado importancia. Sí, yo diría 3. DK Metcalf es un buen Sí, wide 3 receiver alto. 3. Sí. 3 alto. Ujú. Perfecto. Sí. Después, nuestro Brian Thomas de toda la vida enfrenta también a los Broncos. Ya regresó, anotó touchdown, pero aún así sigue siendo el wide receiver 2 en los Jaguars. El lugar número 1 es para Jacoby Myers. Jacoby Myers de repente es el relevante en Sí, sí, fantasy sí. ahí. A buena hora, ¿no? Brian Thomas, ya que nos costó No, ¿ya la para qué? eliminación, Ah, ¿no? no. O sea, Brian Thomas, una de yo tenía a las Brian peores Thomas como en un decepciones. par de ligas, ¿no? Y pues era mi receptor 1, según. Me eliminaron y ya que estoy eliminado, ahora sí, Brian Thomas brilla, ¿no? Brian Thomas va a pasar a la historia, Luis. Ujú. Me va a perseguir durante muchos años, así como Dalton Kincaid en Sí, un poco. 2024. Sí, 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 sí. más o menos. Horrible, pero Esperemos creo que lo de Brian Thomas en 2026 pues sea similar a lo de Dalton Kincaid en sí. 2025, ¿no? La verdad es que yo, así nada más por puro coraje, sentaría a Brian Thomas. Sí, yo también lo dejaría en Sí. la banca, Ajá. sinceramente. Y por último, Deebo Samuel enfrentando a los Philadelphia Eagles. Los Commanders ha sido una temporada al traste, desperdiciada por Ujú. completo. Se ha confirmado que Jaden Daniels no regresa. Ya no Será regresa. Marcus Mariota el quarterback para el resto de la temporada. Deebo Samuel, wide receiver 3 bajo o banca, me parece, Yo ¿no? también lo Incluso. dejaré en la banca, ¿eh? Sí. Sí, sin mayor preocupación. Buenísimo. Bueno, vamos a los hot and ready de la semana. ¿A quién tienes, Luis? Yo tengo al mismísimo Chris Olave de los Saints. Venga, Es bien. una de las dos cosas que brillan en los Saints. La otra ya la mencionaste hace rato, que es Tyler Shaw, y un poquito de la mano de él. Está brillando Tyler Shaw, Luis. Acabas de decir que está brillando Tyler Shaw en los Saints. Sí, y Wow. es una opción completamente viable, como bien lo decías, para Fantasy, porque de repente Ok. corre, de repente suelta el brazo, y pues ahí les va con Chris Olave, ¿no? O sea, es el número 4 en targets hasta el momento, el 5 en recepciones en la temporada, eso lo coloca actualmente como el wide receiver 8 en fantasy en términos generales, viene de anotar touchdown, enfrenta una defensiva que le permitió 5 pases de touchdown a Trevor Lawrence, entonces me parece que Chris Olave puede estar hot and ready para semana 16. Me encanta, me encanta. Y el mío es, ya hablábamos de nuestro héroe total en fantasy fútbol, Jacoby Brissett. Ya mencionabas a Trey McBride, que se echó al hombro a los Cardinals. Sí. ¿Y qué te parece Michael Wilson? Michael Wilson está haciendo todo lo que pensábamos que Marvin Harrison podía dar en esta temporada y mucho más. Desde la semana 11, Michael Wilson, 33.5, 21.8. Después tuvo un bajón que fue 6.6, justo la semana en la que regresó Marvin Harrison. Después Marvin Harrison volvió a estar ausente y Michael Wilson generó 37 puntos y la semana pasada 16.4. Lo de Michael Wilson es absolutamente una locura. Si Jacoby Brissett es nuestro héroe completo, total de fantasy, Michael Wilson es el héroe desconocido
que nadie, absolutamente nadie presupuestaba Nadie vio venir, ¿no? que podía hacernos ganar una liga de fantasy. Sí, está muy impresionante. Es justo lo que decíamos de Jacoby Brissett hace rato, de que los pases que completa son de buen grado de dificultad. Sí. Son a Michael Wilson. Esos son los que le lanza a Michael Wilson, ¿no? Creo que Michael Wilson era un wide receiver, o es un wide receiver, que creo que muchos desperdiciaron su talento, Luis. Creo que pasaba desapercibido a pesar del talento que tenía, ¿no? Ahí guardado en el depth chart debajo del propio Marvin Harrison, etcétera. ¿Estuvo un rato en los Cowboys o no? No, ¿verdad? No lo recuerdo, no, No, creo que Michael Wilson ha estado, siempre en Arizona. no. Sí. Desde el 2023, siempre en Arizona, y está teniendo su mejor temporada, sin duda alguna. Ya con los pocos juegos que tuvo relevantes, ya empató su número máximo de touchdowns en una temporada. Así que Bien. Michael Wilson es Bien. opción a utilizar sí Muy o bien. sí. Y en el over-under A ver. existe la posibilidad que regrese Drake London. No sé si los Falcons vayan a activarlo, pero existen rumores que podría regresar y enfrenta justamente a los Cardinals. 16.39 puntos le están proyectando en caso que regrese. Me parece mucho. No A mí sé, también. siento que la ofensiva de los Falcons no está como para dar un receptor de 17 puntos. Under. Yo también iría con el under, y no por Drake London. No, Ya saben a dónde vamos. Ya Sí, saben hacia dónde vamos. exactamente. Esperen Denos unos minutos. 2 minutos. Ahorita Ustedes llegamos allá. Ya saben a dónde vamos. Ya saben. Ya Ajá, saben. ajá, Momento culminante en ajá. la carrera de un analista de fantasy fútbol. La cumbre. 2 minutos. Ok. 1 minuto si quieren. Mike Venga. Evans contra los Panthers. 14.59 puntos fantasy. Insisto, creo que es el punto más brillante en este momento de los Buccaneers. Sí. Rarísimo decirlo, Ujú. ¿no? Porque no es Bucky Irving, no es Emeka Egbuka. El partido que tuvo Mike Evans el jueves pasado fue espectacular. Podría decir over. Over, claro. Ojalá Venga. sea un juego de 300 yardas de Mike Evans para ver si puede lograr superar las 1000 yardas Sí, exacto. nuevamente, ¿no? Otra vez. Otra vez, ¿por qué no? Sería Sí. una muy buena historia, imagínate. Ajá. Después tenemos a Jawan Jennings enfrentando a los Colts, 11.50 puntos. Casi que estás dependiendo del touchdown para llegar ahí, Sí. ¿no? Y lo hemos visto que lo hace, ¿no? Jawan Jennings. Sí, pero No me gustaría depender de eso. a mí tampoco. Y creo que va a ser un juego cerrado, similar a lo que los Colts pudieron hacer con los Seahawks, ¿eh? Creo. Lo quiero pensar así. La otra es que los 49ers sea un día de campo para ellos. Sí, yo me iría con el under. Under. Yo también voy con el under de Jawan Jennings. Y por último, Jaden Reed, que podría ser el arma principal para Jordan Love sin Christian Watson, enfrenta a los Bears, que es una defensa muy permisible por la vía aérea. 11.36 puntos. Me voy a ir por el over. Yo también voy por el Siento over. que los Packers le manufacturan muchos toques a Jaden Reed. O sea, ya sabes, así que si el end around, que si la pantalla, que no sé cuánto, y ese tipo de cosas van a aportar para el over. De acuerdo. También voy con el over de Jaden Reed. Y bueno, ustedes nos esperaron 2 minutos. Muchas gracias. Era cuestión de tiempo. Ajá. Era cuestión de tiempo para que nuestro unicornio, nuestro queridísimo, amado Kyle Pitts, explotara por completo. Se dijo hace varias temporadas, Kyle Pitts es un league winner. Kyle Pitts es un talento élite. Kyle Pitts es talento generacional. Kyle Pitts te va a llevar a la gloria de fantasy fútbol. Esperamos como 3 años, pero ¿qué importa? Mira, las buenas cosas vienen para esos que tienen paciencia. Dicen, ¿no? Exactamente. Gracias, Luis. Gracias, Kyle Pitts. Entonces, mira nada más que chulada, que en la misma semana en la que otro talento generacional llamado Trevor Lawrence explotó, Kyle Pitts hizo lo propio, ¿no? Qué locura, de verdad. O sea, estaba viendo la estadística de que el 21% de los touchdowns de Kyle Pitts vinieron el jueves por la noche.
de toda en su la carrera. temporada, en su carrera, ¿verdad? En su carrera. En En su su carrera, claro. carrera. Sí, bueno. O sea, Ay, a bueno. ver, cuando dijimos, Luis, que Kyle Pitts sería un tight end histórico, no Sí. lo decíamos en toda su carrera, decíamos, va a tener una semana histórica y ya la tuvo listo, vámonos, ya está cumplida la predicción. Exactamente. No, pero es que de repente sí se ve, o sea, como que expone estas razones por las Sí. cuales decíamos Pero todo eso, ¿no? usted disculpe la emoción que me da lo de Kyle Pitts. Obviamente lo estamos diciendo en broma. Claro Sí, que nos claro. da gusto que Kyle Pitts tenga una semana de este calibre. Eso no confirma el error que tuvimos con Kyle Pitts hace muchas temporadas. Pero, Una temporada tras otra, además. oiga, mira, ya hasta respiro hasta más profundo. Ya me quité el peso de que Kyle Pitts nunca había, pues, Ajá. resultado. Bueno, ya resultó. Y esta semana va a volver a resultar porque lo tengo en el top 5 de mis Ándale. rankings enfrentando a los Cardinals. Está entre las opciones inimaginables, Luis, junto Oye, con Darren Waller, el a ver, rapero Darren Waller. antes de que pasemos a Darren Waller tantito, o sea, Kyle Pitts o Trey McBride va a producir más en ese partido, Wow. ¿A eso ¿no? hemos Bueno, ya. llegado? ¿A Ya, eso ya, hemos okey, llegado? okey, es broma, está bien. Parejos. Vamos a decir parejos, ¿no? Producción Está bien. pareja para ambos. Ahora sí, Darren Waller también, Darren de verdad, Waller. creo que Fernando nos decía la semana pasada, se va a Ujú. poner las botas y va a ser un league winner. Pues no sé si para tanto, pero está cumpliendo con esa predicción de que al final de la temporada se está convirtiendo en una opción perfectamente Sí. viable Sí, sí, para sí, sí, sí. para cerrar, ¿no? Sí, Darren Waller dejó fuera a muchos en fantasy por esta producción que Sí, tuvo en Monday Night, sí, sinceramente. sí, sí. Y va contra los Bengals, Luis. O sea, ¿qué más quieres? Si ya produjo Increíble. enfrente de los Steelers, ¿cuánto crees que pueda producir frente a los Bengals, que son una absoluta coladera para tight ends? Han Justo. permitido un número inimaginable de touchdowns a las cerradas. Creo que ese es específicamente el dato, ¿no? Con la defensiva de los Bengals que contra Titans son, pero malísimos, ¿no? Sí, muy malos. Ujú, sí, sí, Bueno, sí, y estoy de contra acuerdo. running backs, y contra wide receivers, y contra corebacks, y contra sus aficionados. ¿Viste que Exacto. dejaron la nieve en los asientos en Sí, el que no la juego? limpiaron. Sí, sí, sí. ¿Qué onda? O sea, Sí. todavía, ¿te acuerdas cuando dijimos que los Bengals eran los que tenían la cheve más cara en la NFL? ¿No? Sí, sí, Y sí, sí. todavía no tienes la decencia de limpiar la nieve que cayó para que el aficionado se siente Es que de es el colmo manera medianamente cómoda. es el colmo de la tacañería, porque eso es No, 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 solamente no, destinar no, no. recursos a un problema, ¿no? O sea, ahí está, contrata a alguien Además, que vaya y limpie, pero y ya, además, ni ¿no? siquiera tantos recursos, Luis. Los Bills, ¿cuántas veces no han recurrido a su propia Claro, afición a la Bills Mafia, exactamente. para que les ayuden con eso? Digo, también recurrir a la afición de los Bengals, ¿no? A cómo está Sí, ahorita el te equipo. van a decir: O sea, "Sáquese a tienes la". que dar, pues, un incentivo, da un incentivo. A lo Claro. mejor, no sé, regala, no sé, merch, Sí, le das un o cupón para un chocolate caliente durante el entre los partido, que vayan a ¿no? O algo ayudar a así. quitar la nieve, puedes sortear un jersey firmado de Joe Burrow, no sé. Sí, O sea, exacto, hay exacto. maneras, caramba. Ujú. No sean así. Yo quiero defender a los Bengals, pero no se ayudan en lo más mínimo. Difícil. De verdad, me dio mucho coraje leer eso. Sí, sí, difícil, difícil defender a los Bengals en cualquier sentido, la verdad. Sí, y también va a Pero ser difícil para los Seahawks defender a Colby Parkinson. Otro de los tight ¡Woo! ends inimaginables, porque me parece que quien puede ser la opción que se beneficie de la ausencia de Davante Adams es justamente el tight end, porque recordemos Sí, dónde juega mejor Davante Adams: en zona de anotación, en zona claro, en roja. zona de gol. Y Ujú. ahí Sean McVay va a empezar, y Matthew Stafford va a empezar a utilizar aún más a sus tight ends. Ya están utilizando formaciones de 3 tight ends, pero Otra Colby vez. Parkinson es el mejor en ese aspecto. La verdad es que cuando mencionas Colby Parkinson es otro de esos nombres que, bueno, absolutamente fuera del radar, Sí. eh, durante mucho tiempo, ¿no? Y luego empezaba a producir y de repente tenía un touchdown o de repente tenía un buen partido, pero no estaba convertido en la opción de tight end Ujú. para los Rams como sí ya lo ha estado siendo últimamente, ¿no? O Sí, y sea, dale, dale. no, a lo que me refiero es que
justo con 3 tight ends en el campo, pues de repente era uno, luego otro, Claro. luego el otro, ¿no? Ujú. Pero ahora hemos visto que Parkinson es el que recibe, ¿no? Sí, y sin Davante Adams, que para mí eso es lo relevante. Quizás Sí. si pondríamos en la ecuación, si pasa algún milagro y Davante Adams termina estando activo y sabemos que va a estar cercano al 100%, yo bajaría mis expectativas con Colby Parkinson. Ujú. Sí, puede ser. Pero es utilizable. Quien no sé si sea utilizable, volvemos al tema de los Colts, Tyler Warren. Ay, Sabíamos que iba a ser difícil que produjera con Philip Rivers y lo confirmamos. ajá. Creo que es momento de olvidarnos de él, Luis. Creo que es Ay, qué momento de triste. dejarlo en la banca porque nos puede perjudicar más de lo que nos podría ayudar. Vean los pases de Philip Rivers. Es que, ¿sabes cuál es el asunto con Tyler Warren? Que además siento que se ha reducido un tanto las posibilidades de uso, porque antes que si lo metían de corredor, que hasta de quarterback para wildcat, Ujú. cosas así, y siento que se han alejado un tanto de eso. Los Colts, mira, aquí vemos un poco de eso, de Sí, handoff exacto. desde el backfield. Pero era porque tu ofensiva era como mucho más expansiva y tenías esas posibilidades en las que Y tenías que ser menos predecible, ¿no? Frente a las defensivas, explotar lo que te aportaba Daniel Jones, esa Exacto. versatilidad. Sí. Entonces, al momento de pues, ser una ofensiva con Philip Rivers, que sabes que es bastante predecible y demás, las opciones cortas, rápidas, se limitan, que es en lo que se basó el juego de Philip Rivers, ¿no? En sacar el balón rápido y cortito Ujú. y listo, ¿no? Ahora contra los 49ers, esta semana va a ser complicado, ¿no? Yo decía, no recuerdo dónde lo dije, creo que fue en uno de mis podcasts, me parece. La semana que regresa Philip Rivers, Luis, no sé si tú viste en redes sociales que coaches dentro de los Colts habían dicho que estaban impresionados con el brazo de Philip Rivers. No leí Y, eso nunca. y después que vi el juego, dije, bueno, a lo mejor estaban impresionados para mal. Porque para bien, sinceramente, perdón, pero no lo creo. Insisto, todo mi respeto para Philip Rivers, pero nuestra chamba también es analizar lo que está sucediendo en el terreno de juego. Claro. Y sus pases, tiró unos bolillazos terribles. La espiral, sin zip, no. exactamente, sin zip, así totalmente así abierto. No, sí, Yo he mal. visto peores espirales en mi vida y es la que lanzo yo. Y yo insisto, y no es porque me caiga mejor. Cam Newton creo que pudo haber hecho un mejor Ándale, estaba bueno. trabajo aquí. Él lo ha dicho en su podcast esta semana. Su co-host le preguntó, ¿tú hubieras hecho mejor trabajo? Y Cam Newton muy responsablemente dijo, solo había una manera de saberlo. O sea, si él hubiera jugado, ¿no? Exactamente. Básicamente. Y Pero bueno. puso a trabajar a su agente en ese momento, ¿no? Es que creo que él solito se está haciendo promoción, Luis. Claro, No sé si viste en su podcast que él mismo le preguntaron, ¿a ti te hubiera gustado tener la oportunidad? O sea, ¿tú hubieras hecho mejor o podrías hacer mejor trabajo que Philip Rivers? Y Cam Newton dijo, por supuesto. Porque deben saber, Cam Newton no se ha retirado de la NFL. Todavía es agente libre. Y ¿no? justo en su podcast dijo, yo no me he retirado porque estoy esperando una oportunidad como esa justamente. Sí. Y es que por lo menos, digo, estamos yendo por una tangente espantosa, pero por lo menos Cam Newton te da... Fuera de la galaxia fantasy absoluta. Te da la posibilidad de correr y tiene un físico grandote y demás, ¿no? O sea... ¿Y cuál era la ofensiva que pensábamos que podrían tener los Colts con Anthony Richardson? Sí, exacto. Ándale, es la versión. O sea, es el proto Anthony Richardson, claro, ¿no? Obvio. Pues, ni claro. mandado a hacer. Pero bueno, sí. En fin, muy bien. Olvídense de Tyler Warren esta semana. ¿Quién es tu hot and ready de tight end? Mi hot and ready, Dalton Schultz de los Houston Texans, va a enfrentar a los Raiders. Y pues la verdad es que Dalton Schultz ha sido una opción más que viable desde la semana 3. Ha tenido un 18.2% de target share y un 19.2% de ser la primera lectura de su quarterback siempre que va a lanzar. Entonces me parece que eso valiosísimo para un tight end. Creo que esta semana puede ser una gran opción. Me gusta. Creo que Dalton Schultz no es uno de los tight ends que más mencionamos, pero en las últimas semanas ha estado produciendo. Cuando esperábamos que el número 2 de CJ Stroud fuera Jaden Higgins o Jalen Noel, ha sido Dalton Schultz. A mí, por alinear a
Jaden Higgins me fue muy mal la semana pasada, pero bueno. Ni modo. Sí. Es momento de dejarlo en la banca y muy bien. dejar de andar en experimentos. Quien Sí. no es para nada experimento, mi hot and ready es Dallas Goedert de los Eagles. Había bien. estado desaparecido desde la semana 10, no había tenido más de 5 targets y en semanas 14 y 15 ha tenido 10 y 7 targets respectivamente, 2 juegos consecutivos con al menos 70 yardas. Está siendo utilizado de manera creativa, ya lo veían ustedes ahí en línea de gol y demás. Esta ofensiva ahora pasa por Dallas Goedert más que por Devonta Smith. A ver, lo de J. Brown sabemos lo que es, pero están utilizando más a Dallas Goedert que a Devonta Smith y Devonta Smith ha dado un paso hacia atrás. Así que hay que confiar en Dallas Goedert esta semana. Perfecto, ahí está. De over-under tenemos a Brock Bowers, que no es un caso tan drástico como el de Ashton Jeanty, pero también preocupa. Enfrenta a los Texans, proyecta 12.46 puntos. Under. Yo también voy con el under. Voy con el under. Ajá. Sigo pensando que es opción top 5 meramente por talento y por volumen, pero limiten expectativas, vamos con el under. Sí. Harold Fanning nos quedó a deber la semana pasada. Ahora enfrenta a los Bills, proyecta 11.84 puntos. Voy a ir con el over. Siento que Harold Fanning es ese tight end que está así en el borde de entrar a los mejores de la liga. Sí, sin duda. Voy con el over. Me gusta. Yo también voy con el over de Harold Fanning. Después tenemos a Mark Andrews que enfrenta a los Patriots. 9.88 puntos fantasy. Mark Andrews ha sido una montaña rusa absoluta. Sí, más bajadas que subidas, ¿no? Bueno, depende. Si te gusta la montaña rusa, tú disfrutas más las bajadas. Entonces, las semanas malas son las subidas y las montañas buenas son las bajadas, ¿no? O sea, es como al revés. Es como Stranger Things, el Upside Down. El Upside Down, exacto. Sí, no me gusta confiar en Mark Andrews esta temporada, diría under. Yo también voy con el under. Y por último, nuestro gallo, Dalton Kincaid, apareció hace 2 semanas, regresó, fue el segundo en utilización en los Bills y ahora Dawson Knox fue el más utilizado y con 2 touchdowns. Enfrenta a los Browns, 8.72 puntos fantasy. Voy a ir con el over. Yo también voy con el over. Me gusta. Sí, voy con el over. Vamos a ver. Una buena semana. Esos touchdowns de Dawson Knox, no quiero decir que fueron circunstanciales, pero bien pudieron haber sido para Dalton Kincaid esta semana. Digo, la semana pasada. Muy bien. Bueno, vámonos. Terminamos con los tight ends y terminamos con fantasy. Vamos con fuera de la galaxia fantasy. Los playoffs del fútbol colegial. Fuera de la galaxia fantasy. Luis, hablemos del fútbol colegial que está en todo su esplendor, está ya azoniza todo lo que da. El día de ayer, Jackson State le ganó a Troy. Sí. Ahí viene lo bueno. Espérense que ahí viene lo bueno. Sí. Los playoffs del fútbol colegial. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a predecir el ganador de cada juego. A ver, venga. Nuestro campeón nacional, ¿no? Venga. Dándonos un poco. Bueno, el primer juego es el viernes. Ajá. Oklahoma recibe a Alabama en lo que probablemente sea el mejor juego de toda esta primera ronda de playoffs. Y recuerden que estos juegos son en campus. Es decir, este se va a jugar en Oklahoma. Eso de que sea en campus es todo súper revolucionario, ¿no? Es como uno de los movimientos que creo que están padres desde el nuevo formato y demás. Prefirieron hacer eso que inventarse nuevos bowls. Gracias, también un poco eso. Sí, porque ya de repente ves los nombres y dices, ¿qué? Pero bueno, ok. A ver, no, el Pop-Tart Bowl es una joya, ¿eh? El Pop-Tart Bowl, el Pop-Tart Bowl es una joya. Ya es tradición, ¿no? Se volvió tradición, así la mascota, y luego que los jugadores mordido, coman, ¿no? De la mascota. No, es una chulada. Sí. Yo diría Oklahoma. Yo también voy con Oklahoma. La defensa de Oklahoma mucho mejor. Creo que a Alabama le puede pasar algo similar a lo que le pasó con Georgia en la final de la conferencia. El sabor que dejó Alabama en la final de conferencia no me parece nada bueno. Venga. Yo, perdón a todos los aficionados de Alabama. Alabama nada tendría que estar haciendo aquí. Nada. Ese era el lugar para Notre Dame. O sea, Notre Dame sí debió haber jugado, bueno, no un bowl, pero sí en playoffs. Quizá Notre Dame al final del día
hubiera terminado por no jugar un bowl, porque esta primera ronda de playoffs propiamente no están catalogados como bowls. Sí, solamente son ¿no? quarterfinals, ¿no? Son cuartos de final. Ajá. No, la primera ronda. Después vienen los cuartos perdón, de tienes final. razón, la primera, Los ajá. cuartos de final, que ahí sí ya son bowls, y semifinales también son bowls, y luego el campeonato nacional. Pero bueno, Notre Dame se quedó sin jugar playoffs y se quedó sin jugar bowl porque, pues no quisieron. Así lo decidió. Así dijeron, no, nosotros no, con permiso, muchas gracias, nosotros no vamos. Después, el sábado hay 3 juegos. Miami visita a Texas A&M. Miami, que se coló de último momento, básicamente en el último ranking, fue parte de de esta disputa de si Miami o Notre Dame, porque Notre Dame había estado siendo rankeado por arriba de Miami durante 4 semanas y en la última hicieron ahí un cambio. Pero bueno, ¿quién crees que gane? Yo creo que Texas A&M. Texas A&M me gusta más. Yo ahí te voy a llevar la contraria. ¿En serio? Yo creo que Miami gana. Sí. Tiene gran talento Miami, ¿no? Sí, la ofensiva de Miami es bastante buena y creo que pueden derrotar a Texas A&M. Texas A&M se cayó un poco en las últimas semanas. Le vi ahí fallos defensivos. Así que voy con Miami dando la sorpresa. Probablemente la única sorpresa que vayamos a ver en esta ronda, porque después los siguientes 2 juegos, pues, son... Ajá. Tú puedes entender, Luis, que en unos juegos de playoffs, un equipo sea favorito por 17 puntos y medio. Madre y mía. otro sea favorito por 21. En unos playoffs. Por 3 touchdowns. Uno y el otro por 3 posesiones, ¿no? Eso es lo que sucede en el Tulane contra Ole Miss, donde el equipo de Mississippi es favorito por 17 y medio. Y en el James Madison contra Oregon, donde el equipo de Oregon es favorito por 21 puntos. Sí, qué locura. Tulane y James Madison llegaron vía, vamos a decirle repechaje para que entiendan un poco más cómo funciona. Al ser campeones de su conferencia y a pesar de que Tulane está rankeado como el número 20 y James Madison como el número 24, avanzan como el 11 y 12 en el ranking por haber ganado su conferencia. Obviamente, creo que no hay manera de un upset. No hay forma de ir apoyándolos, sobre todo el de Oregon, ¿no? O sea, James Madison, el de Oregon es el más disparejo absolutamente de todos. Ese me parece una pasadez, pero bueno. Yo, el de Ole Miss, la única manera que veo que pueda Tulane ganar es si los jugadores de Ole Miss hacen lo más gracioso que puede existir y es regalar el juego. Por el tema de Lane Kiffin. Quienes no estén muy metidos en el college. Chisme, a ver. Sí. Lane Kiffin era coach de Ole Miss esta temporada. Y hace un par de semanas se abre el portal de transferencias, o se iba a abrir el portal de transferencias, y entonces las universidades que se quedan sin coach empiezan su búsqueda de coach para poder aprovechar y empezar a planear la próxima temporada, porque el portal de transferencias de jugadores tienes que reclutar y entonces tienes que tener ya un coach ahí. Resulta que Lane Kiffin fue a LSU, ¿sí fue a LSU? Sí. Creo que a LSU, ¿no? Uno acérrimo rival, por cierto, de Ole Miss, ¿no? Sí. Lane Kiffin toma contrato con LSU y entonces Ole Miss le dice, perfecto, tú ya tienes contrato con otra universidad, aquí ya no puedes coachar. Por dos temas. Uno de respeto, es decir, tú ya tuviste pláticas con otro equipo, ya me vas a abandonar a medios playoffs. Y la otra es para evitar endulzarle el oído a jugadores que puedan entrar en el portal de transferencias se vayan contigo a LSU, porque muchas veces ahora un jugador no va a una universidad por la universidad, un jugador va a la universidad por el coach. Sí, por el coach, exactamente, y ahora por el NIL que le ofrezcan. Claro, ¿no? Obvio. Sí. Y entonces, pues los jugadores de Ole Miss están realmente muy enojados, no porque Lane Kiffin no esté, porque Lane Kiffin dijo, es que a mí ya no me dejaron coachar en los playoffs. ¿Y qué esperabas o qué? De verdad, ¿cómo que esperaba? ¿Que le aplaudieran todos o qué? Obvio no, pero bueno, ese puede ser. Que Ole Miss salga con todo para demostrar aquí Lane Kiffin no es nadie, o la otra es
¿saben qué? Su programa ahí está y yo ya me quiero ir de aquí. Vamos a ver qué sucede, pero es algo bien interesante. Y de repente es un desorden el colegial, ¿eh? En los cuartos de final de Tulane contra Georgia, ¿no? Porque avanzarían ahí en ese bracket. Claro, ¿no? sí, así es. Muy bien. Pues ¿Quién crees que sea campeón nacional, Luis? Ay, Indiana, ¿no? Ya, no, que complete obvio, no. Ohio State, ¿otra vez? ¿Otra vez Ohio State? Claro, Mira, a mí me encantaría tiene Indiana, Ohio State. Sí, en la final. Tiene todo el sentido, pues, que Ohio State sea el campeón otra vez. Indiana me gustaría por la historia, nada más. O sea, como no estoy como tan metido en los ins and outs, sí. ¿no? En el tejido total de la liga y de los equipos. Es una muy buena historia la de Indiana. La verdad es que me gusta más la historia de Indiana, ¿no? Nada más por eso. Sí. Es una muy buena historia, sin duda alguna. Sería espectacular, pero no a costa de Ohio State. O sea, si Ohio State ya no estuviera en la conversación, diría, está bien que gane Indiana. Venga. Pero a mí me encantaría la otra historia, la historia de Ohio State vengándose de haber perdido la final del Big Ten frente a Indiana en el campeonato nacional. Así que vamos a ver. El camino de Ohio State sería contra el que gane de Miami y Texas, luego el que gane de Georgia contra el que sea de Tulane. No se puede enfrentar a Indiana porque son 1 y 2. Exactamente, está en el bracket del La única manera de enfrentarse sería hasta la final. Exactamente, ¿no? Muy bien. Que creo que a Ohio State, no sé si de alguna manera le convino bajar al 2 en vez del 1, porque Indiana va a tener que enfrentarse a Oklahoma o Alabama. Exactamente, a Oregon o a Texas Tech, ¿no? Exactamente. Muy bien. Oregon está. Sí, claro, Oregon y Texas Tech, claro. Sí, están en ese bracket. Tienes toda la razón. Exactamente. Sí, curiosamente, a mí no me gusta este bracket de colegial porque parecería que al número 1 le pueden tocar rivales más complicados. O sea, no se vuelve a resembrar y el 1 va contra el más contra bajo. El de hasta abajo. No. Los brackets ya están prehechos, como en MLB, por ejemplo. Y en NFL no sucede así. Sí, es en el NFL, mejor contra el peor y exactamente. Así, ¿no? De los que avanzan, el mejor contra el peor, el 2 contra el 3 y así. Pero no, acá ya están predeterminados los brackets. Pero bueno, cada quien sus formatos, cada quien sus sistemas. Siento que estamos eso sí, para retomar tu comentario y cerrar con eso, siento que sí estamos en una época en donde el college football es un poco un desastre y tiene que volverse a reacomodar. No me extrañaría que dentro de poco tiempo sea muy distinto el entorno de esa liga, ¿no? Muchos dicen que un playoff con más equipos pudiera ser la opción para evitar injusticias, pero un playoff más grande te va a dar más juegos como el James Madison contra Oregon, exacto. Oregon o el Tulane contra Ole Miss. O sea, siento que agregar equipos no es la solución. A mí un playoff de 2 equipos me gusta. Creo que el sistema sí. Quítale ya importancia al campeonato de conferencia, básicamente. Pues sí. Entonces, si quieres tener que tu campeonato de conferencia valga, pues cámbiate una conferencia importante. Exacto. Paga más dinero. Exacto. Pero, todo se reduce a eso. Y se más lana también de transmisiones, pero bueno, en fin, un anuncio para Notre Dame. Pero bueno, en fin, muy bien, pues a seguir el fútbol colegial, nos extendimos, pero espero que les haya gustado Fuera de la Galaxia Fantasy y bueno, a buscar la final de nuestras ligas de fantasy, excepto si están jugando contra nosotros. Les mandamos un abrazo. No olviden suscribirse, irse por su Little Caesars. Esto fue Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español. Los Fantásticos.